Escucha. Hola a todos, muy buenos días, muy bienvenidos a este webinar donde vamos a tener el enorme placer de contar con un MVP de SQL para que nos hable sobre las novedades en SQL 2016. Me estoy refiriendo a Maximiliano Acoto, un gran amigo por otro lado. Mi nombre es Gustavo Meda, soy arquitecto senior de soluciones Microsoft dentro de Softline Argentina. Y 2 minutitos los voy a dejar con la palabra y a cargo del webinar a Maxi. Simplemente mi participación hoy es para hacer un pequeño anuncio parroquial. Simplemente comentarles que seguramente pudieron haber recibido en unos pocos días atrás un par de ofertas que hemos circulado a toda nuestra base instalada sobre unas promociones que hay basadas en servicios que están basadas en Azure, en particular una oferta bien para desarrolladores que seguramente buena parte de nuestro auditorio le puede llegar a interesar. Es una oferta para basar un entorno de desarrollo en infraestructura Azure, que bien se puede hacer montado sobre servidores Linux o Microsoft, y también sobre entornos MySQL o SQL, con precios realmente muy atractivos. Entonces tengan en cuenta a nivel de desarrollo que basado en infraestructura Azure tenemos una gran posibilidad de repetir el mismo escenario en el cual uno puede estar trabajando sin tener que estar restringiendo o dependiendo de arquitectura propia, infraestructura propia, mientras que de esta manera uno puede trabajar en la nube con un escenario mucho más holgado y con costos realmente muy competitivos. La otra oferta que se circuló, como les comentaba días pasados, está referida a la posibilidad de hacer backup justamente en la nube, backup hacia la infraestructura de Azure, con distintas alternativas según la cantidad de información que uno quiera backupear, que puede ser 50, 500 gigas o hasta un tera de datos, con costos también muy competitivos y con la tranquilidad de que uno está guardando la información de forma automatizada, de forma permanente y sin estar consumiendo recursos propios de la arquitectura, propios de la infraestructura. Simplemente esos eran los dos anuncios que tenía para realizarles. No quiero robar más tiempo. Muchas gracias por este pequeño espacio que les robé. Maxi, todo el auditorio tuyo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, Gerardo, te mando un abrazo. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Maximiliano Acoto, para los que no me conocen. Soy el dueño de Trigger DB Consulting y MVP en SQL hace más de 10 años. La idea de hoy, en este webinar de 1 hora más o menos, es contarles a ustedes algunas de las novedades que trae la nueva versión de SQL Server llamada 2016. Para hacer un pequeño resumen, les puedo decir primero que esta versión de SQL Server es la de mayor cambios en la historia de todo el producto. O sea, desde que existe SQL Server, esta versión es la que más cambios ha incorporado desde su versión anterior. Con lo cual, lo que voy a tratar de hacer yo acá es mostrarles la mayor cantidad de cosas posibles y algunas se las voy a tratar de contar. Pero bueno, da para una charla obviamente mucho más larga de 1 hora y también. Ahí les dejo un canal de Channel Live. Channel Live es una plataforma de Microsoft donde, digamos, algunos MVP o personal de Microsoft pueden subir videos. Ese es mi canal de Channel Live donde he subido varios videos de SQL 2016, todos en español, para que ustedes puedan ver algunas de las cosas que yo les voy a comentar acá y otras que quizás no lleguemos a hacer una demostración, puedan quizás verlo en algún videíto de 5 o 10 minutos que tengo ahí publicado en Channel Live. Bueno, como les he comentado, es una de las versiones de mayores cambios en la historia. Uno de los cambios quizás más resonantes
que se ha escuchado en los últimos tiempos es lo que vamos a ver ahora, que es básicamente esto, ¿sí? SQL Server ahora va a correr sobre plataformas Linux. Si bien es cierto que la plataforma Windows es muy estable y digamos, no he perdido en los años ningún cliente porque el SQL no corriera sobre Linux, pero sí me parece interesante la apertura que está haciendo Microsoft con todos sus productos, ya sean .NET, en la parte core, donde ahora ustedes pueden desarrollar código para N plataformas, como también la posibilidad de que el motor de base de datos pueda correr sobre un sistema operativo no Microsoft, en este caso Linux. Está esto en beta y bueno, seguramente en el transcurso del año van a poder aprovechar esta utilización de SQL Server sobre Linux. Por si no lo comenté o para los que no lo saben, actualmente SQL 2016 está en el último CTP, o sea, la última versión beta. La fecha de liberación oficial por Microsoft, el grupo de productos, es el 1 de junio de 2016, o sea, dentro de unos pocos días. Bien, uno de los cambios muy fuertes que se hizo en esta versión es todo lo que tiene que ver con seguridad. La seguridad es muy importante en nuestros motores de base de datos. Si bien SQL Server ya cuenta con muchas funcionalidades high-end, donde nos permite a mi compañía, por ejemplo, hacer una certificación ISO 27001, la realidad es que se necesitan siempre más cosas para poder hacer un refuerzo de esa seguridad. Y acá se puso bastante foco en algunas funcionalidades que ya se venían solicitando desde hace tiempo, desde los DBAs, los programadores y los arquitectos. Una de ellas es la posibilidad de tener seguridad a nivel registro o lo que es Row Level Security. Esto básicamente lo que nos va a permitir hacer es hacer un filtro a nivel registros desde la base de datos por seguridad. Vamos a poder crear una función en el SQL Server que, por ejemplo, si tengo una venta, la pueda ver el vendedor 1 y el vendedor 2 pueda ver sus ventas y no ver las ventas de vendedor 1 a vendedor 2. Básicamente en nuestras aplicaciones, cuando queremos hacer este tipo de cosas, lo hacemos con WHERES y corremos el riesgo que ante un error en alguna operación el vendedor 1 pueda ver las ventas del vendedor 2. La idea es que con esto la seguridad basada en registros esté en el motor de base de datos y me desentienda de la aplicación. Entonces le hago un poquito más robusta a mi aplicación de lo que venía siendo anteriormente. Básicamente lo que se hace aquí es centralizar un poco la seguridad en la capa de datos y para poder aplicar RLS lo que vamos a necesitar es una función como la que estamos viendo acá. Creamos una función de SQL Server en Transact SQL que devuelve en este caso por ejemplo una tabla. Y fíjense que acá le estoy poniendo un where, digamos, ahí a la función, como quiero aplicar la búsqueda, digamos, el filtro, y después se crea una política de seguridad. Esa política de seguridad que vemos abajo ya es hacia la tabla donde queremos aplicar RLS y le indicamos como origen la función que acabamos de crear recientemente. Entonces, simplemente con estas funcionalidades nosotros podemos tener seguridad a nivel registro. Otra de las funcionalidades agregadas en 2016 es la posibilidad de hacer data masking o ofuscación para los que los conocen con ese otro nombre. ¿Qué es el data masking dinámico? Planteemos el siguiente escenario. Supongamos que tenemos un servidor de producción con datos sensibles y alguien nos pide hacer un backup y restore en un servidor de testing para poder hacer pruebas de nuestra aplicación. Y lo que nosotros no queremos es que el desarrollador o las personas que accedan a ese servidor de testing puedan ver datos sensibles como por ejemplo el quit de la persona, el nombre de la persona, el número de tarjeta de crédito, el correo electrónico, etc. En la actualidad, si ustedes quieren hacer esto, lo que les va a terminar sucediendo es que van a tener que hacer un backup y restore y después aplicar alguna técnica de ofuscación, ya sea por productos de terceros o bien porque ustedes desarrollen alguna técnica para hacer esto. Ahora, en SQL Server esto viene embebido en el motor de base de datos y nos va a dar la posibilidad de hacer ofuscamiento de campos, vamos a definir qué campos podemos hacer el ofuscamiento y esto va a ser de forma transparente para mi aplicación. Vamos a hacer un select de esas operaciones y vamos a ver los datos ofuscados. Es una de las funcionalidades
que por ejemplo en norma 27001 o en ambientes entre test y producción más se estaba requiriendo en los últimos tiempos. Ahora la tenemos embebida en lo que es SQL 2016, ¿sí? Con una funcionalidad. Otro agregado que se hizo en seguridad es la opción de tener todo encriptado, o sea, always encrypted. Si vamos a versiones anteriores y lo que queremos revisar es cómo se podía hacer el cifrado, nosotros podíamos agarrar un campo y cifrarlo, esos campos eran bar binary max, le aplicábamos un certificado. Eso la verdad que aplicaba un nivel de cifrado de datos, pero en algún momento teníamos que descifrarlo y mandarlo a la aplicación. La idea de Always Encrypted es todo lo contrario, sino que poder generar un cifrado en el campo, en los atributos de nuestra base de datos, que viaje cifrado a la aplicación y que el propio driver de .NET, en este caso va a necesitar NET 4.6 o superior, pueda hacer la operación de descifrado con el certificado instalado. Esto básicamente lo que nos va a permitir hacer es lo que se llama tener completamente de punta a punta el cifrado de los datos. Obviamente vamos a necesitar una Customer Column Key para poder hacer esto. Vamos a necesitar un certificado que lo podemos crear, digamos, desde el propio SQL Server o comprar un certificado y aplicarlo en nuestra aplicación con el driver.net. La arquitectura básicamente va a quedar como este slide que ustedes están viendo acá, donde por un lado tenemos el SQL Server y su columna encriptada, y por el otro lado tenemos la capa de conexión, la librería Adonet. Hasta ahí el dato sigue viajando encriptado y se va a desencriptar recién en la aplicación. Tanto el ida como la vuelta de esto. O sea, el driver Adonet es el que se va a encargar de hacer el cifrado y descifrado de los datos. Es un nivel más de seguridad que uno puede aplicar para datos que estén completamente cifrados en la base de datos. Es más, si ustedes quieren usar el Management Studio, cuando aplican esta funcionalidad, van a ver que no van a poder ni hacer insert desde el Management Studio hacia esas tablas cifradas, sino que van a tener que pasar por el driver.net. Esto es totalmente lógico porque se busca un nivel de seguridad para ciertos campos sensibles más amplio que el que hoy están teniendo. Bien, lo que voy a tratar de hacer ahora es mostrarles alguna demo de lo que vimos aquí. Y ahí yo voy a compartir mi Management Studio 2016. Una de las cosas que les voy a comentar a todos, ya que estamos hablando del Management Studio 2016, es que entre sus novedades, lo que tiene ahora la nueva versión es que todas las herramientas clientes, llámese Management Studio o bien SQL Server Data Tools, esas también en versiones anteriores las tenían separadas, el Management Studio es una herramienta separada del SQL Server, o sea, no se instala con el CD de instalación de SQL Server, es una herramienta independiente que tiene su propia actualización. Si yo voy, por ejemplo, a Tools y voy a chequear las actualizaciones del Management Studio, van a ver que me va a revisar, en este caso tengo el Release Candidate 3, yo aquí instalado, y me va a hacer un chequeo contra Internet a ver si la versión que tengo es la última. Si no, me va a forzar o a recomendar hacer la actualización. La ventaja de tener el Management Studio independiente de lo que es la base de datos es que va a permitir al producto poder generar nuevos builds de Management Studio sin hacer Service Pack de todo el engine de base de datos. No se pueden imaginar la cantidad de clientes que a veces nos hemos encontrado que en sus máquinas desktop tienen Management Studio versión RTM, quiere decir sin ningún parche aplicado, y tienen algunos problemas, ya sea operativos por el Management Studio o bien cuando quieren, por ejemplo, no sé, usar el migrador hacia máquinas de Azure, empiezan a ver que no tienen todos los templates disponibles. Y eso es básicamente porque el Management Studio no está actualizado. De esta forma, tener un Management Studio independiente va a darle un poco más de dinamismo a toda esta operación. Yo acá lo que les voy a mostrar en este pequeño ejemplo es una de las cosas que les comenté, que era la seguridad basada en registros. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Lo que vamos a hacer aquí es crearnos 3 usuarios. Fíjense que estoy creando el gerente, el vendedor 1 y el vendedor 2. Después vamos a crear una tabla ventas, donde esta tabla ventas va a tener el order ID, el responsable de la venta, el producto y la cantidad. Y lo que vamos a estar haciendo después de esto es insertar obviamente valores en esta tabla venta. Tenemos ventas del vendedor 1 y del vendedor 2. O sea, si hacemos acá un select,
de las ventas, nos vamos a encontrar con que acá tenemos, ¿sí?, vendedor 1 y vendedor 2 y, digamos, las operaciones que han hecho cada uno de ellos. Ahora bien, le vamos a dar permisos a cada uno de estos vendedores y al gerente para que puedan hacer select sobre esa tabla de ventas. Y vamos a crear la función esta de seguridad que yo les comentaba en el slide. Esta función de seguridad lo que va a hacer es filtrar por el usuario ID, o bien si es el manager, en este caso el gerente, va a poder ver todas las ventas. Entonces vamos a crear nuestra función de seguridad. Después de crear nuestra función de seguridad, tenemos que crear nuestra política de seguridad. Esta política de seguridad usa la función que hemos indicado anteriormente. Le vamos a indicar sobre qué campo la va a aplicar y sobre qué tabla vamos a aplicar RLS. Si ejecutamos esto, ahora lo que vamos a poder ver nosotros es, yo soy acá, en este caso, sysadmin, soy Maxi, y de hecho recién les mostré los registros. Si yo hago un select, ahora de vuelta como Maxi, voy a ver que no veo ningún registro. Por más que sea administrador de la base de datos, como no puse una lógica en RLS que Maxi pueda ver los registros, no los puede ver. Si me conecto como vendedor 1 y hago la pregunta de ventas, voy a estar viendo solamente las ventas de vendedor 1. Si me conecto como vendedor 2 y hago la misma pregunta, fíjense que estoy haciendo un select asterisco, o sea, a propósito lo estoy haciendo para que ustedes vean que el motor de base de datos es el que me está haciendo los filtros. Estoy viendo las ventas del vendedor 2 solamente y no las del 1. Lo mismo sucede si ahora me conecto como el gerente. Este gerente, si se conecta, lo que va a suceder es que va a ver las ventas del vendedor 1 y del vendedor 2. Entonces, con una funcionalidad bastante simple como RLS, podemos darle seguridad a nivel registro a nuestras aplicaciones. Si tenemos aplicaciones web donde no tenemos el login de base de datos o es un login único, se puede hacer un conjunto de RLS con otras funcionalidades como las que vamos a ver ahora. En SQL 2016 se incorpora el concepto de Session Context. Session Context es la posibilidad de que cuando ustedes abren una conexión, poder ponerle variables y valores a esas variables que después pueden utilizar. Miremos un sencillo ejemplo, ¿no? Supongamos que nuestra aplicación se conecta solamente con un usuario de web y después sí se está logueando el usuario realmente. En este caso, supongamos que sea Maxi con su contraseña. Entonces, lo que voy a tener que hacer cuando se loguee, voy a iniciar mi sesión y además hacer esto que está acá. Lo que voy a hacer aquí es decirle que voy a pasarle un valor llamado usuario, y en este caso se llama SQL Pass, y un valor llamado aplicación, en este caso, por ejemplo, Test Application. Fíjense que después voy a poder consumir esto de una forma muy sencilla. Select Session Context, usuario, Select Session Context, aplicación. Entonces, si yo aplico esto en mi aplicación, lo que voy a tener es esas dos operaciones. Entonces, si yo quiero aplicar RLS en un esquema web donde no tengo un login directo por cada usuario, básicamente lo que voy a hacer es sumar lo que vimos hace un ratito con esta nueva funcionalidad que les acabo de mostrar. Bueno, acá creo dos tablas, fíjense que acá vamos a crear un par de tablas, ¿sí? Con datos, vamos a crear tablas acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer después es darle permisos a los usuarios. Vamos a crear lo mismo, el esquema de la función que hicimos hace un ratito. Fíjense que la función en este caso, en vez de usar el suser y sname, va a usar el session context, porque va a esperar un usuario ID que le voy a pasar yo de mi aplicación. O sea, voy a aplicar ese session context. Vamos a aplicar la política de seguridad. Esto es básicamente habilitar el RLS. Y después, imaginémonos que este es mi único usuario de conexión. Le digo, mira, soy este usuario, pero de único de conexión, pero internamente se logueó el usuario 1 de mi aplicación, y cuando haga el select el usuario 1 va a ver, ven ahí, las operaciones del usuario 1. Ahora le digo que soy el usuario 2, ¿sí? Y hago la consulta y veo las operaciones del usuario 2. Entonces, si necesitamos aplicar RLS en ambientes web, también tenemos la posibilidad. Otra de las cosas que les comenté en seguridad era la posibilidad de hacer, digamos, data masking o ofuscamiento. También el ofuscamiento no es nada complejo de implementar. Vamos a agarrar y lo que vamos a hacer nosotros es crear una tabla
Fíjense, una tabla común, esta es una tabla que tiene correo electrónico, tarjeta de crédito, salario, etcétera. Y lo que vamos a hacer con esta tabla es dejarla así en estado normal. ¿Por qué? Porque es como ustedes tienen la tabla. Ustedes no conocen el ofuscamiento, no lo tenían disponible el ofuscamiento en versiones anteriores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esta tabla que tiene estos clientes con estos registros, ofuscar los campos que a nosotros nos interesan. Para eso, lo único que tenemos que hacer es una modificación a la columna que queremos ofuscar, por ejemplo tarjeta de crédito, y agregarle que la vamos a enmascarar. Y acá le podemos indicar con qué tipo de enmascaramiento lo queremos hacer. El tipo de enmascaramiento que podemos aplicar puede ser del tipo parcial, del tipo default o algunas funciones customizadas como por ejemplo el correo electrónico. En este caso le estoy diciendo parcial, le estoy diciendo, mira, yo sé que la información viene con este criterio, acá poneme X. Default, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer con el default es Microsoft, o sea, es propio SQL Server, aplicar un ofuscamiento. O bien, yo decirle acá que esto va a ser un correo electrónico y va a aplicar un ofuscamiento para el correo electrónico. Entonces, acá lo que voy a hacer es aplicar la posibilidad de modificar los atributos de mi tabla, y ahora sí voy a crear un usuario. A este usuario le da permisos de lectura sobre mi tabla, y fíjense que si ejecuto como ese usuario, entro como ese usuario y hago un top 5, por ejemplo, de los clientes, me voy a encontrar con que los datos están ofuscados. Tanto el mail, como tarjeta de crédito, como salario. Obviamente que va a poder hacer consultas, porque lo que sucede es que no se rompen los datos. Lo que está ofuscando es la presentación, porque lo que queremos hacer es prohibir que no se vean los datos, no que se rompan los datos en sí. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, los clientes del 1 al 5, los voy a poder consultar, ¿sí? O del 1 al 3 acá, ¿sí? Sin necesidad, digamos, de aplicar otras técnicas. Y acá voy a ver igual el dato ofuscado. Obviamente sí que si un usuario, por ejemplo, agarra y hace un select into en una tabla temporal o en una tabla física de esto, viéndolo ofuscado, ese resultado en la tabla temporal o física también va a estar ofuscado. O sea, no es que, digamos, van a poder, digamos, saltear el ofuscamiento. La única forma que ustedes tienen de decirle a un login que puede ver datos ofuscados es darle permiso para eso. Yo acá lo que estoy diciéndole es que Maxi tiene permisos para ver datos no enmascarados. Entonces, vamos a ejecutar como Maxi, ¿sí? Vamos a agarrar acá, y vamos a ver que ahora, ¿sí?, los datos, ¿sí?, los puede ver, digamos, de una forma totalmente natural, ¿sí? Entonces, el ofuscamiento lo que nos hace es la posibilidad de poder, en la presentación, romper los datos, pero no se rompen en la base de datos. Es justamente para permitirnos que en ambientes de seguridad, ya sea testing, desarrollo, ese tipo de ambiente, o producción mismo, si queremos darle, necesitamos darle a alguien acceso por un momento a producción mismo, y es un sistema de recursos humanos, y no quiero que vea el salario del DBA o lo que fuere, puedo aplicar alguna de estas técnicas que nos simplifican la operación. Bueno, volvamos a nuestro slide de presentación y pasemos a la parte de administración y performance que trae SQL Server 2016. Por un lado tenemos la posibilidad de usar LikeQuery Statistics. LikeQuery Statistics lo que va a hacer es, en nuestro plan de ejecución, antes teníamos la opción de tener plan real, plan estimado, y ahora vamos a tener la opción de ver estadísticas en vivo. Básicamente lo que va a hacer esto es mostrarnos cómo va procesando el plan de ejecución en vivo. Es una opción más para los que hacemos tuning o hacemos revisiones de plan de ejecución, si nos ayuda o no nos ayuda para detectar dónde están los problemas. Básicamente lo que va a hacer esto es, como lo vamos a ver el plan en vivo, poder detectar dónde están los cuellos de botella mientras se está ejecutando el plan de ejecución. Otra de las, ven, acá lo podemos ver, ¿no? Incluir la LikeQuery Statistics, ya sea desde el Management Studio, va a aparecer un botón más ahí, o bien también lo van a poder aplicar desde el Activity Monitor. Si están siguiendo una consulta del Activity Monitor, no solamente van a poder ver los planes viejos, sino también van a poder los planes en vivo. Otra de las features o funcionalidades muy interesantes es Query Store. Query Store, ¿qué permite hacer? Bueno, Query Store se habilita por base de datos.
se habilita por base de datos y esto me permite recolectar un montón de información de performance de esa base de datos. ¿Qué query está corriendo? ¿Qué query no está corriendo? ¿Cuál fue el último query plan? Etcétera. Se va recopilando información que primero se graba en disco y después se sube a la base de datos. Para los que han usado Data Collector, es algo parecido, pero está muy distante de Data Collector. ¿En qué sentido? Cubre otra funcionalidad Query Store, como por ejemplo la posibilidad de detectar en el tiempo cambios en planes de ejecución. Un ejemplo de esto sería, tenemos un store procedure que con un plan A viene ejecutando bien, supongamos en un segundo, y de repente hubo un cambio de estadísticas en la base de datos, se cambió ese plan de ejecución y empezó a ejecutar con un plan B. Ese plan B quizás tarde más que con el plan A. Entonces yo como DBA puedo con Query Store no solamente detectar esto para una consulta, sino forzar a esa consulta que vuelva a usar el plan viejo que era para mí mejor que el plan nuevo. O sea, le digo, a partir de ahora, por más que el Query Plan 2 sea el válido, me convenía el plan viejo y yo tomar esa decisión por consulta con una herramienta de monitoreo. Este Query Store no solamente vamos a poder, digamos, hacer esto, sino poder ver en vivo qué le está pasando a nuestras consultas, o sea, hacer tuning a las consultas, poder detectar cuáles son las consultas que más se están compilando, cuáles son las que menos se están compilando, poder agarrar y, por ejemplo, en una migración detectar qué consultas van más lento y qué consultas van más rápido. La verdad que es una muy buena funcionalidad. Una de las contras que esto tiene, que es solamente a nivel base de datos, con lo cual aquellas instalaciones que tienen muchas bases de datos, vamos a tener que habilitarlo por cada una de ellas y seguirlas a cada una de ellas. Vamos a ver, si quieren acá, desde el Management Studio, Query Store, básicamente cómo lo habilitamos. Si yo agarro, por ejemplo, una base de datos, propiedades, voy a la propiedad de la base de datos, vamos a ver una opción de Query Store en las últimas opciones. Antes teníamos Transaction Log Shipping, ahora tenemos Query Store, donde vamos a definir qué tipo de Query Store queremos usar, si básicamente cada cuánto queremos levantar los datos, cada cuánto queremos depurar los datos. Y esto lo que nos va a habilitar son unas tablas, estos se almacenan en tablas internas a la base de datos, con lo cual cuando ustedes muevan la base de datos, también se llevan la información de Query Store. Fíjense que acá dentro de base de datos tengo una opción de Query Store, y esta opción de Query Store lo que me va a aparecer son algunas consultas de reportes estándar. Por ejemplo, ver queries de mayor consumo. Entonces acá, por ejemplo, estoy sacando un reporte, ¿sí? ¿Ven? De queries de mayor consumo. Acá puedo filtrarlo, si esto lo quiero en CPU, si esto, por ejemplo, lo quiero en lecturas, cómo fue su evolución, cuántos planes. ¿Ven? Acá estoy viendo la cantidad de planes que se fue ejecutando esto. Ver el plan de ejecución acá. Puedo también agarrar y, bueno, por ejemplo, poner acá una grilla de este lado, ¿sí? Y ver las operaciones, digamos, en formato grilla. La verdad que es una herramienta de monitoreo que ayuda a todas las tareas que hacemos diariamente, los que hacemos trabajo de monitoreo y performance sobre una base de datos. Obviamente que esto ustedes lo pueden hacer con Profiler y otras cosas, pero está bueno que la herramienta esté integrada. Está bueno que uno pueda volver un plan de ejecución anterior, que pueda forzar un plan de ejecución anterior, o sea, yo una consulta poderla forzar. Ven que acá puedo forzar el plan. Esto me va a decir, bueno, mirá, quiero ir al plan anterior y no usar el plan que vos tenés ahora. Bueno, es una herramienta bastante interesante de analizar. El iQuery es mucho más sencillo. Imaginémonos que vamos a hacer aquí. Acá tenemos una consulta cualquiera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, fíjense que acá tengo la opción de incluir estadísticas en la iQuery. Vamos a incluirlas, tenemos que ejecutar la consulta y lo que va a empezar a suceder acá es que se va a ejecutar en vivo la consulta, ¿ven? Se empieza a ejecutar en vivo, me está mostrando en qué lugar del plan de ejecución se están trabando las operaciones. Sirve, digamos, es algo más, como les comentaba, para hacer, digamos, diagnóstico de performance en nuestros planes de ejecución. Bien, ahora sí, volvamos al slide y les voy a comentar los cambios que se hicieron en el setup de SQL Server. SQL 2016 incorpora muchos productos nuevos, que después en un ratito vamos a hablar, y también se hicieron cambios en la configuración del setup. Uno de los cambios que se hicieron fueron
que el Management Studio, como vemos ahí resaltado en rojo, al igual que las Data Tools, no están más en el medio de instalación, sino que si usted le hace un clic ahí, los va a llevar a la web para poderse descargar la aplicación. Ahora bien, otra de las cosas que aparece, ven abajo, es la opción de R Server. Microsoft en 2016 incorpora un motor estadístico llamado R. R es un lenguaje en el cual ustedes pueden hacer cálculos estadísticos complejos. Machine Learning, por ejemplo, es, digamos, algo bastante parecido a R. Algunos ejemplos de R van a encontrar varios en la web, es un lenguaje open source y además una comunidad muy grande tiene R. Nos da la posibilidad, por ejemplo, de, no sé, detectar fraude online ante una compra de una tarjeta de crédito, poder detectar mantenimiento preventivo de máquinas de forma estadística y muy eficiente. Es un lenguaje nuevo y un producto nuevo, con lo cual es un servicio nuevo que vamos a tener que administrar los DBAs y configurar. Entonces nos va a aparecer en el setup también la opción de instalar RServer, que es la parte, digamos, de configuración, ¿sí? Fíjense que acá también aparece R, después aparece el otro componente ahí en rojo que es Polybase. Polybase es otro componente que incorpora 2016, que básicamente lo que hace Polybase es un nexus, o sea, un link entre SQL Server y Big Data. Para los que usaron Hadoop, o empezaron a usar Hadoop, quizás lo que les ha pasado es que cuando empezaron a trabajar con el lenguaje, les ha sido un poco difícil, ya que maneja un poco de Java eso. Entonces es como que retrocedimos 20 años atrás para hacer una consulta. Lo interesante de Polybase es que yo tengo un servicio en el engine de SQL 2016 y yo voy a poder tirar una query transact SQL, voy a poder conectar el Polybase ya sea contra un Hadoop on-premise o contra un Hadoop en la nube, y lo que va a hacer es Polybase la interpretación de lo que yo tiré en Transact SQL, mandárselo a Hadoop, volver y analizar la información. Con lo cual voy a poder, por ejemplo, hacer joins entre mi tabla clientes y, por ejemplo, lo que están pensando las personas en Twitter, ¿sí? por dar un ejemplo. Para los que van a instalar Polybase de SQL 2016, les va a requerir Java, por una cuestión, digamos, de cómo funciona Big Data, con lo cual en un servidor de base de datos van a tener que instalar un Java. Otro de los cambios que se hizo en el setup fue darle permiso, este permiso que está acá, que es el Grand Volume, lo que permite hacer es que el SQL Server funcione mucho mejor con respecto a los discos, o sea más eficiente en cómo se crean las bases de datos, se restauran las bases de datos. Si bien esto está documentado e hiperdocumentado, la mayoría de los DBA se olvida o faltó al leer el documento de buena práctica, esto lo que va a hacer ya en el mismo setup poderlo configurar. Otra de las cosas que es muy frecuente que se encuentre en una instalación es que la base TenDB esté muy mal configurada o esté por defecto configurada. Eso es no tener tantos archivos como CORS tenga habilitado, bueno, todas las buenas prácticas de la TenDB. Ahora el setup automáticamente va a revisar mi instalación que tengo con los core que tengo para ese servidor y me va a hacer la sugerencia de cómo tiene que estar esa TenDB configurada. Vuelvo a repetir, un DBA, digamos, fino, cuando instala un SQL Server esto lo hace, pero se han detectado muchas instalaciones con estos problemas y no es una mala idea que en el setup aparezca. Bueno, cambios en Always On. Always On, uno de los grandes cambios, o sea, Always On es el esquema de alta disponibilidad para los que no lo conocen, o sea, SQL tiene log shipping, tiene cluster, han sentido mirror en algún momento. Bueno, Always On va a quedar como el único esquema de alta disponibilidad de SQL Server. Esto quiere decir que Database Mirror está en forma deprecada. Entonces se le han hecho varios cambios a Always On. Entre los cambios más importantes que se le ha hecho al Always On son: uno, que ya está soportado en la edición estándar de SQL Server. Antes solamente lo tenían en la Enterprise. Otro de los cambios es poder hacer balanceo sobre los nodos secundarios de lectura. Esto la verdad que es para una arquitectura mucho más compleja, pero yo puedo tener en Always On un nodo primario y n nodos secundarios, y esos n nodos secundarios que sean de lectura, bueno, querer hacer balanceo como entre los nodos secundarios de lectura. Otra de las cosas
muy piolas que trae Always On en 2016 es la posibilidad de armar estos grupos con dominios distintos o bien sin dominios. Lo que puede llegar a suceder es que si tenemos un data center, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, y queremos tener otro data center en Miami, quizás esos dos data centers tengan dominios distintos por cuestiones de seguridad, por cuestiones de política, por lo que fuere. Ahora vamos a poder armar un always on entre los dos, por más que estén en dominios distintos. Y tampoco vamos a necesitar un controlador de dominio para que esté montado always on. ¿Esto para qué está pensado? Imagínense esa instalación chica, un comercio donde pongo dos máquinas, donde no tengo Active Directory, donde quiero tener una alta disponibilidad. Y bueno, a partir de eso le puedo quizás armar ahora con Always On esa feature. Sí van a necesitar, obviamente, ese Windows Server 2016 para poder aplicar esto de armar un clúster, ya que Always On se monta sobre un clúster sin la necesidad de un dominio, ¿correcto? Otro de los cambios aplicados a administración y base de datos es la posibilidad de poder cambiar el scope de algunos CTOs a nivel base. ¿Qué es el scope? Uno de los casos más representativos del scope es el tema del paralelismo. Vamos a agarrar y hacer un ejemplo así lo podemos ver más claro. Nosotros, por ejemplo, a nivel instancia, si vamos a nivel instancia en las opciones avanzadas, vamos a observar acá que tengo máximo grado de paralelismo 0, costo de paralelismo 5. Si yo quiero que una consulta funcione distinto de esto, simplemente lo que yo hago es el select, ¿no?, de la consulta y le ponemos el famoso maxdop 1, maxdop 2, etcétera. Otras opciones que tenemos actualmente es usar Resource Governor para manejar esto. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero que toda una base de datos tenga ciertos scopes de configuración distintos al servidor, no se podía hacer eso. Entonces, en 2016, en las propiedades de la base de datos, nos vamos a encontrar en las opciones con que acá ven que dice Scope Configuration y tengo varios, entre ellos el maxtop, por ejemplo acá le estoy diciendo que para toda esta base de datos el grado de paralelismo sea 1, por más que diga n el servidor. También podemos definir el Cardinal Estimator. El Cardinal Estimator es fundamental. En SQL 2014 se cambió el Cardinal Estimator de la versión 70 a la versión 120 y esto originó algunos problemas de performance. Entonces, una de las cosas que uno podía hacer es decirle, bueno, la base de datos le cambio el modo de compatibilidad hacia atrás y la usaba. Otra de las opciones es buscar las consultas. El tema es que yo quiero quizás tener una base de datos en modo compatibilidad 2016, pero que el Cardinal Estimator sea Legacy, o sea 70. Bueno, también se lo vamos a poder indicar desde acá. Tenemos algunos, como el Cardinal Estimator, que es muy importante, el maxdop, el tema de los sniffing de parámetros en los store procedures, cómo quiero que esto funcione a nivel base de datos, y si quiero también, por ejemplo, aplicar los hotfix optimizadores, a veces hay algunos hotfix, unos tray flag, que aplican en mi instancia, y si esta base de datos quiero aplicarlo o no aplicarlo. Van a ver que también tiene la opción del secundario, ¿no? Esta opción del secundario, ¿por qué es? Por justamente el always on, poderle decirle acá si el nodo secundario quiero que aplique igual al nodo primario o no. A nivel administración creo que esto simplifica mucho las configuraciones y sobre todo en temas de performance. Vamos a agarrar ahora y también seguir. Ven, acá es más o menos lo que yo les estuve contando hace un ratito. Vamos a pasar a la sección desarrollo, los cambios en desarrollo. Básicamente desarrollo estamos hablando de Transact SQL, TSQL. Y acá también hubo varios cambios. Uno de los cambios es todo lo que es in-memory. O sea, ya los que saben, SQL 2014 incorpora tablas in-memory, SQL 2016 mejora tablas in-memory y le hace un cambio sustancial. Entre esos cambios sustanciales, yo acá hay unas comparativas. Lo que básicamente van a encontrar ustedes es que muchas de las restricciones que tenían en tablas in-memory en versión 2014, ahora en 2016 no están. Con lo cual, por ejemplo, una tabla que tiene foreign key y ustedes querían pasarla in-memory y no podían en 2014, en 2016 lo van a poder hacer. Esto lo que apunta es poner la mayor cantidad de tablas en memoria y que nuestro transaccional esté in RAM, ¿sí? Y poder
tener servidores con mucha cantidad de memoria RAM, estamos hablando de una cantidad importante, y poder así descongestionar el tema de los throughput de disco. Entonces se va siendo con la tendencia hacia este lado que está aquí. Otra de las cosas que se incorporó es la posibilidad de manejar JSON dentro de la base de datos. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de JSON. Vamos a poder trabajar con JSON en SQL Server, ya sea con la cláusula for JSON o ya sea con la cláusula open JSON para desde un JSON guardar una tabla o bien desde una tabla generar un JSON. Y para mí, entre los cambios que hay de desarrollo, quizás las Temporal Version Tables sería, a mi juicio, una de las vedettes. Esto lo que me va a permitir hacer es versionar registros de una tabla dada. O sea, yo voy a poder versionar el estado de los registros. Entonces, vamos a agarrar y tratar de hacerles unas demos de cada una de estas funcionalidades con el tiempo que tenemos, como para que ustedes se lleven una idea de los cambios que tenemos. ¿Sí? JSON. Vamos a agarrar JSON. Vamos a agarrar JSON y fíjense que lo que voy a hacer yo ahora es, por ejemplo, una consulta cualquiera, le pongo for JSON y acá tengo mi JSON como resultado. JSON no es un tipo de dato, no existe como tipo de dato, pero sí se pueden hacer bastantes cosas con JSON dentro de SQL 2016. Acá, por ejemplo, inserto en un varchar max, acá también hago JSON acá, siempre estamos acá en este caso estamos usando for JSON. Le puedo decir si quiero que incluya los nulos el JSON. La diferencia entre estos dos, si corremos estos dos códigos, es que el primero, donde había un valor nulo, no lo trajo. Y el segundo, si hacemos clic acá, donde había un nulo pone nombre igual a nulo. Entonces, bueno, si queremos incluir los nulos o no, también lo tenemos. Si queremos sacarle los brackets al JSON, también lo podemos hacer. Y después tenemos algunas funciones JSON. Estas funciones JSON son bastante importantes. Como no existe como tipo de dato, yo tengo una función, por ejemplo, isJSON, que le paso una variable y me devuelve si eso es un JSON válido. Entonces, si yo, por ejemplo, declaro JSON varchar max, que es de donde lo puedo almacenar, y pongo esto que está aquí, que obviamente no es un JSON válido, y pregunto, esto lo que va a hacer es decirme que ese JSON no es válido. Perdón, debemos declarar la variable, ejecutamos el JSON y ahí tenemos el JSON. Entonces, esta es una forma, digamos, de poder validar los JSON. Otra función que tenemos, acá voy a guardar un JSON en un varchar max, que es la única alternativa que tenemos, es usar la extracción de valores. Por ejemplo, JSON value y JSON query. Entonces, con esto, yo voy a poder extraer valores de los JSON. La otra función es usar un OpenJSON. Un OpenJSON, vos me mandás un JSON y yo te devuelvo una tabla con ese JSON. Entonces, fíjate, yo acá defino un JSON, ¿sí? Acá lo estoy levantando de la tabla que tenía, de la tabla anterior que habíamos creado, ese JSON, y acá lo estoy devolviendo en una tabla. Entonces, podría, por ejemplo, crearme una tabla nueva, definir personas, acá como JSON, ¿ven? Insertar en la tabla personas el select OpenJSON que vimos ahí, y obviamente después aplicar acá, digamos, la consulta, y ahí vamos a ver que insertamos desde un JSON una tabla. Ahora bien, si queremos guardar el JSON en la base de datos, se puede. No como tipo de dato, pero se puede hacer. Bueno, uno de los cambios también en TSQL es este muy sencillo. Fíjense que dice, yo me he borrado una tabla if object id, le voy a decir drop table if exists, por ejemplo person, y si existe la va a borrar. Acá voy a crear una tabla personas con un JSON, varchar max. Y después lo que vamos a hacer es, como no quiero que me ingresen cualquier valor ahí, le voy a crear una constraint con un check constraint usando isJSON, la columna que acabamos de crear. Entonces ahí solamente voy a poner insertar JSON válidos. Vamos a insertar un JSON. Y si hago un select ahora de mi tabla persona, fíjense que tengo valores relacionales y acá un JSON, donde dentro del JSON, por ejemplo, tengo la ciudad. Si yo quiero hacer consultas dentro de ese JSON, no puedo hacerlo directamente. Entonces, una de las alternativas que tenemos es agregar una columna calculada, por ejemplo, ciudad, usar la función JSON value que vimos hace un ratito para extraer la ciudad,
Esto me va a crear una columna nueva en esa tabla, crear un índice para esa columna calculada y después usar la columna calculada en mi where. Aquí vamos a estar viendo que me hace un indexing sobre la tabla, ya que lo hicimos sobre una columna calculada. Obviamente no funciona igual que XML, porque en XML ustedes tienen índices y es un tipo de dato, pero me parece una muy buena alternativa que todas las cosas que hoy ya incorpora 2016 con JSON. Para los que hacen interacciones, por ejemplo, con MongoDB o con o con Azure DocumentDB, la verdad que esto van a encontrar una forma muy sencilla de poder hacer interfaces entre un mundo y el otro desde el propio SQL Server. Bien, pasemos a las temporal tables, que las temporal tables es otra de las cosas que se incorporó en 2016 y como les comentaba permite hacer versionado de registros. Yo para mostrarles eso lo que voy a hacer es crear una tabla productos nueva desde mi Adventure World con la tabla production.product. Lo que vamos a hacer acá, bueno, crear una clave primaria y vamos a modificar la tabla para que esto funcione. Necesitamos modificar la tabla que tenga un start date y un end date para cada uno de los registros. Fíjense que estoy generando dos columnas nuevas y le estoy diciendo que estos son los registros donde empiezan y estos donde terminan. ¿Qué vamos a decirle a esa tabla? Bueno, le vamos a decir a esta tabla que esté en modo versionado y que su versión se guarde, por ejemplo, en dbo.productos.history. Vamos a borrar acá, ¿sí? Y vamos a ver productos.history, que está en este caso vacía. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar por el nombre del producto 1 en mi tabla producto original. Tengo ese nombre que vemos ahí. Lo vamos a reemplazar por trigger DB Consulting ahí a producto 1. Y vamos a preguntar nuestra tabla history. Lo que vamos a ver en nuestra tabla history es que hizo como copió el registro original cuando hice el update de forma automática acá. Si hago otro update más a mi tabla original, voy a agarrar en mi tabla history, ver de vuelta otro cambio más. Obviamente que si pregunto por el producto 1, en mi tabla producto, tengo el nombre Maxi. Entonces, ¿qué sucede si hago un insert sobre la tabla productos? Si hago un insert sobre la tabla productos, por ejemplo, hagamos este insert, que me devolvió este valor, por ejemplo, el valor 1000, si yo me fijo en la tabla history, voy a ver que el 1000 no está. ¿Por qué el 1000 no está? Porque esto es versionado de registros. Y si se insertó, no está versionado todavía. Ahora, si lo borro al producto 1000 y quiero consultar en la tabla history, obviamente que ahora sí va a estar. Alguien lo borró. ¿Qué sucede si hago transacciones? Bueno, si quiero borrar todos los productos y hago un rollback, obviamente que en history no voy a tener ningún cambio porque no se aplicó ese cambio. Supongamos que ahora viene un usuario medio así tramposo y quiere hacer algún cambio en la tabla history. Si yo quiero hacer un delete sobre la tabla history, me va a decir que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque esta tabla está en modo versionado. Lo mismo si quiero aplicar un update sobre la tabla history. Seguramente si ustedes tuvieron que hacer esto en sus sistemas, usaron triggers y tablas, con lo cual esto era inviable, digamos, de controlar, más allá de las cosas que les voy a mostrar en un ratito. Si hago un truncate de la tabla original, tampoco me deja porque la tabla está versionada. Pero una de las cosas que esto tiene muy interesante, es que básicamente los usuarios me van a decir, che, Maxi, ¿me podés mostrar este producto a esta fecha cómo estaba el registro? Y yo no tengo que ir a andar adivinando si lo busco en la history y lo busco en la tabla real. Simplemente siempre pregunto por mi tabla real, le pregunto a Transact SQL que me diga a qué fecha quiero que traiga ese valor y ahí me va a decir que, por ejemplo, el 1 del 1 del 2015, ese registro, si me fijo el nombre, es el nombre antes de modificar, porque el registro actual es este. ¿Ok? O sea, si hacemos las dos consultas y vemos esto que está acá, lo que vamos a observar es que esta es a esta fecha, pero el registro actual es este. Podemos también decirle que me traiga todo el historial. Entonces le digo, tráeme todo el historial. Siempre pegándole la tabla original, o sea, productos. Y acá me va a traer todos los cambios que sucedieron sobre esa tabla. También le puedo decir, tráeme los cambios que sucedieron entre, por ejemplo, esta fecha y esta fecha. Vamos a, por ejemplo, ponerla acá. 01, esto vendría a ser, perdón, esto hoy es 27, ¿sí? 06, y acá 10, por ejemplo,
ponerle acá un 10, ¿eh? Y acá voy a mostrar los cambios que se hicieron desde esa fecha a fecha para este producto, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿ven? Se hizo este cambio, un solo cambio hubo para ese producto que fue el update. ¿Qué sucede si queremos agregar una columna nueva ahora a nuestra tabla producto original? Bueno, agregamos la columna nueva. En nuestra tabla history también se agregó esa columna nueva. Hacemos, por ejemplo, ya trabajamos con nuestra tabla, ¿no? Obviamente que se agrega una columna y soportan, tienen que saber si soportan nulos o no, eso es como cualquier tabla, ¿no? Supongamos que hacemos unos updates de registros a esas columnas y después si veo tabla history, fíjense que acá ya está aplicando, o sea, yo modifiqué mi tabla original, le cambié la estructura y se modificó también la tabla history. Si vengo a Adventure World, que fue donde yo la creé esa tabla, fíjense que acá productos aparece como con un, digamos, reloj, y este reloj me indica que tiene una tabla history y cuál es su tabla history asociada. Entonces, esta forma de hacer versionado nos ayuda muy fácil de tenerlo integrado en el motor de base de datos, y esto es ANSI también, ¿no? Si queremos, por ejemplo, borrar la tabla de productos, no vamos a poder. Tenemos que para eso apagar el versionado de la tabla productos. Ahí sí vamos a poder borrar la tabla productos. Si le hacemos un CLK history, sigue estando. Fíjense que borré la tabla de productos, pero no se borró su history. Y recién ahora, si yo borro la history, tengo el sistema limpio. Esta es una de las formas, digamos, más naturales, o la forma más natural de poder tener versionado de registros en la base de datos de forma automática, sin afectar la performance y con consultas muy sencillas. Otro de los cambios que se fueron haciendo en TSQL fueron algunas operaciones que se le agregaron, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a poder ahora hacer compress y decompress, básicamente es gzip esto, la posibilidad de usar gzip en la base de datos. Fíjense que en TSQL yo acá voy a agarrar, voy a tirar un compress a gzip y uno sin gcompress. Y lo que vamos a ver acá, estos 9 registros que están acá, cuánto pesan. Y vamos a poder observar que el peso de los registros tengo 32K contra 168K. Esto usó gzip para poderlo aplicar. Y básicamente, ¿cómo lo hago la decompresión? Bueno, con decompress. Es muy sencillo. Hago el decompress y voy a ver los registros, digamos, en forma normal. Si no lo hago con decompress y hago acá a mi tabla zip, lo que vamos a ver es el registro en formato gzip. Otra de las cosas que se agregó en TSQL, sobre todo para los DBAs, es la posibilidad de hacer un truncate a una sola partición. Antes no se podía hacer un truncate a una partición. Esto está muy bien pensado para todo lo que son sistemas de carga masivo en ambientes grandes, donde usamos quizás particiones para poder tener un tiempo de respuesta eficiente. Fíjense que yo ahora voy a poder hacer un truncate a una tabla indicándole, por ejemplo, que haga la partición 2 y 2, 4 a 7, o que haga la 2 sola, o que haga la 3 sola, etc. Me permite hacer eso. Otro de los cambios es para los DBA es que se agregó al DBSC checkDB la posibilidad de indicarle cuánto grado de paralelismo queremos aplicar por función. Podemos agarrar y decirle cuánto grado de paralelismo hay, digamos, en SQL Server para esta operación. El drop effects que les comentaba antes no solamente aplica para los objetos. Fíjense que yo acá, por ejemplo, estoy haciendo alter table, nombre de tabla, drop column y sexis. Eso, digamos, es otra de las formas que uno lo puede aplicar. Una función llamada string split. ¿Quién no ha necesitado algo como esto? Donde yo vengo y digo, tengo Maxi, TriggerDB, SQL Server, Pepe y Argentina, separado, por ejemplo, por espacio, y lo quiero en registros. Bueno, ahora tenemos una función nativa que hace esto. Esta función nativa, una de las ventajas que tiene versus otras técnicas que ustedes pueden aplicar, es la performance que impacta sobre el motor de base de datos, ¿sí? Bien, vayamos a nuestra PowerPoint y vayamos cerrando un poquito la parte de lo que es Cloud. O sea, en Cloud, todo lo que son esquemas híbridos, o sea, SQL, tienen SQL Database, como conocen, y después tienen la forma de hacer esquemas híbridos. En lo que tienen esquemas híbridos, una de las funcionalidades que se incorpora a la base de datos, como novedad, es la opción de hacer Stretching Database. Stretching Database, ¿qué me permite hacer?
algo como esto. Poder tener una tabla mi SQL Server on-premise, definida on-premise, y que esa tabla esté en Azure. Entonces, yo no estoy consumiendo datos de mi on-premise. O sea, básicamente tengo esa tabla en Azure y mi aplicación sigue consumiendo el on-premise. O sea, se conecta a mi SQL que está instalado en mi data center, hace el cerca a la tabla historial de ventas y esa tabla historial de ventas internamente está en un SQL Azure. O directamente lo pueden guardar, digamos, en tablas de Azure, etcétera, ¿eh? O sea, no necesitan solamente Azure para poderlo hacer. Es una feature muy interesante para lo que es esquemas híbridos, ¿eh? Otra de las cosas que se le van mejorando a los esquemas híbridos es el tema de los backups. Los backups ya existían en el SQL 2012 y 2014, donde se puede hacer un backup hacia Azure. Bueno, se le van agregando, digamos, ventajas al esquema de backup desde el on-premise hacia Azure. Son, digamos, mejoras de eso, de esa operación en sí. Si uno quiere tener los backups en Azure, los podía tener en 2014, en 2016 tienen algunas mejoras con respecto a esa operación. La migración hacia Azure, a SQL Database, se ha cambiado mucho el wizard, o sea, el wizard que ustedes tienen de Visual Studio o el wizard que tiene de Management Studio. Por eso es importante tener el Management Studio como última versión. Entonces les va a permitir hacer migraciones de una forma bastante más sencilla. En Always On van a poder hacer una réplica contra Azure, o sea, ustedes lo que van a poder tener es un on-premise y una réplica de su secundario contra un SQL Server Azure. Entonces podrían salir desde la versión de SQL Azure si tuvieran algún inconveniente. Bueno, esto es básicamente un overview, lo que llamamos un overview de SQL 2016. Acá no pudimos incluir nada de Business Intelligence porque, digamos, no daría el tiempo para eso. Business Intelligence incorporó muchísimas funcionalidades, Reporting Service totalmente nuevo. Para los que conocen Power BI en la nube, bueno, la posibilidad que va a tener ahora SQL 2016 es que ese Power BI se pueda deployar en ambientes on-premise y para eso va a ser Reporting Service 2016. Entonces sí, un cambio bastante grande en Integration Service, en Analysis Service. Por ejemplo, en Analysis Service, una de las que les puedo comentar es la posibilidad de tener, digamos, una conexión, una notificación sin Active Directory. La verdad que hay muchos cambios también en Integration Service. Ahora desde el SQL Server Data Tools, ustedes van a poder agarrar y armar versiones hacia atrás de paquetes de Integration Service cuando antes no lo podían hacer. Bueno, la idea fue darles un overview de esto. Sé que quizás el tiempo es escaso. Para los que quieran contactarme, lo pueden hacer, digamos, a través de mi mail, a través de la página web nuestra. No hay ningún problema. Acá yo les dejo los datos. Hay información que se puede publicar. Hay mucha información ya disponible de SQL 2016. Ya digamos el 1 de junio está como fecha oficial, ya está disponible qué va a tener cada edición, la estándar, la Enterprise, así que bueno, espero que les haya servido como presentación esta revisión de SQL 2016 y ahí tienen un panel de preguntas que si ustedes quieren, digamos, ir haciendo alguna pregunta, en el poco tiempo que nos queda, yo con mucho gusto las iré contestando y si no, bueno, muchas gracias a todos por escucharme, asistir y nos vemos la próxima. Ahí me pregunta Víctor si pueden hacer una migración transparente. Ninguna migración es transparente, Víctor, ¿eh? O sea, la verdad que es una migración más. Para todos los que quieran obtener la presentación, ¿sí? Por favor, pónganse en contacto, ahí en la página se ponen en contacto, y me mandan un mail ahí y yo les envío la presentación. La URL de Channel Line es esta que está acá, para los que me preguntaban, Ariel? La URL de Channel Line la tenés ahí. No, Iván me pregunta si la versión de Management Studio por estar aparte requiere licenciamiento. No, de hecho la versión de Management Studio es gratis.
Me preguntan si ya que ese colector va a correr en Linux, va a haber algún cambio en las librerías. Mira, lo que te puedo decir, Danilo, es que vas a usar las mismas librerías que hoy tenés en el cliente. Lo que va a cambiar es tu motor donde está hosteado, ¿sí? O sea, para vos va a ser una caja negra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me pregunta Facundo si se puede saber el tipo de operación que se hizo sin ser update o delete en el versionado de las tablas. Sí, podría saberlo eso. O sea, la realidad es que es una foto del registro. Ojo como criterio, Facundo, ¿no? O sea, es como estaba el registro anteriormente. O sea, saca una foto el tipo. ¿Sí? O sea, vos podrías, si querés, tendrías que ponerse en tus atributos, ¿no? Para que eso sea viable, ¿no? ¿Sobre qué versiones de Linux va a correr, Juan Carlos? Todavía hay algunas versiones, pero todavía no está definido sobre qué versiones va a estar. Supongo que todas las que maneje ahora que él no va a estar, pero es una suposición nomás. ¿M? Danilo, sí, va a haber librerías nuevas. Las librerías son siempre, las librerías nuevas para JSON y todo eso siempre es el SQL Client, Danilo. El SQL Client de SQL 2016 lo vas a necesitar instalar y el JDBC nuevo para Java. La tabla versionado, chicos, está pensado para lo que yo, por ejemplo, tengo un maestro de clientes y alguien empieza a hacer modificaciones en ese cliente. Entonces, por ejemplo, este cliente vivía en Buenos Aires, ahora vive en otro lado. Y yo quiero tener una historia de lo que fue pasando con ese cliente. Entonces, quiero saber, por ejemplo, el año pasado cómo estaba ese registro. O, por ejemplo, imagínense una póliza de un seguro. Cada vez que yo le hago una modificación, una póliza de un seguro, tiene todo un versionado automático, de cómo era la póliza antes y cómo es la póliza ahora. Lo podés hacer eso con Trigger, con otras técnicas. El tema es que, bueno, tenés algo natural, es mucho mejor. ¿M? Rodrigo, si empezamos a hacer uno de BI, puede ser que podamos hacer un webinar de BI, todavía no lo tenemos definido, ¿sí? Ariel me pregunta si en la versión de desarrollo están todas las features disponibles. Una de las cosas que está nueva en 2016 es que la versión developer es gratis también, ¿eh? Así que la pueden bajar. ¿M? Es- Steven, en todo lo que es BI hay un cambio radical en 2016. O sea, muchos cambios, como comentaba. Da para un webinar aparte, ¿sí? Pero hay muchísimos cambios ahí. Sí, Javier, el Always On en estándar es limitado. 2 nodos podés poner. Danilo, ¿cuántos recursos adicionales consume versionado? Mira, yo hice pruebas de alta performance con versionados. Arriba de 1000 millones de registros le tiré. Y la verdad que el nivel de overhead que le generó las transacciones fue ínfimo. ¿M?
Esta nueva versión, si permiso de actualización no SQL, la verdad que no sé a qué son no SQL. ¿A qué te referís, Manuel, con transacciones tipo non-SQL? Si vos estás hablando de no SQL, o sea, de lo que es not only SQL, eso está en Azure. Local DB, si están estas características, la verdad que lo desconozco. Alejandro, ¿cómo funciona la integración de Polybase? La verdad que lo que vos tenés que definir es, obviamente, se instala un servicio en el servidor de base de datos de Polybase y vos definís las fuentes externas. Román, ¿se implica algún RLS, algún overhead en la base de datos? Mínimo, muy chiquitito. No hemos notado nosotros en grandes volumetrías que sea algo de preocupación eso, ¿no? Felipe, sí, se han eliminado y cambiado sintaxis TSQL. Siempre hay deprecación de sintaxis entre versiones. Por lo cual una migración no es algo de instalar nomás, ¿eh? César, no te entiendo la pregunta que me decís que tantas características cómo impactan en el almacenamiento. De duplicación, no, el esquema, ¿qué almacenamiento? No te entiendo la pregunta, César, ¿eh? Hay muchas características, no sé cuál de todas eh, pensás vos que tiene que ser una deduplicación. La auditoría por registro, chicos, es siempre que cambias un registro, la audita. Después en tu consulta puedes hacer lo que quieras. Digamos. Si el management correrá sobre Linux, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Puede ser. La verdad que no sé, no me imagino, porque yo en Linux me imagino una interfaz, digamos, no gráfica. La versión free para desarrolladores tiene todo lo que yo les comenté. Es la Developer Edition y esa versión no se cobra más. La pueden descargar de la página de Microsoft. Sí, sí, César, entiendo lo que hablas de, yo sé lo que es de duplicación, lo que no entiendo por qué me estás, la de duplicación que tiene que ver con la feature, digamos, no, son cosas independientes. La auditoría por ser, sí, sí, a alguien le interesa, a ver, si a alguien le interesa, yo acá les voy a dejar acá un mail, miren, se lo voy a mandar acá al chat, a ver si ven todos, este es mi mail. Ahí, ¿lo ven ahí en el chat? ¿Mi mail? No sé si se llega a ver. Bueno, ese es mi mail. O sea, si a alguien le interesa ver comparativos, digamos, entre versión y versión, me lo pide y yo les mando el slide, cuál compara estándar y enterprise y pueden ver cuáles son las features que están necesitando. ¿Mm? No hay ningún problema. Eh, me pregunta si hice alguna prueba sobre SQL Server sobre Linux. Te voy a ser sincero, Alejandro, ni lo instalé sobre Linux. Bueno, gente, les agradezco mucho por el tiempo y cualquier consulta ya tienen mis datos, así que nos podemos ver en la próxima. Les mando un saludo a todos.